pero no quiero leer. No me importa, es bueno para ti. Hola a todos, es su profe favorito. ¿Cómo me llamo? Kyle, exactamente. Y hace 5 años que enseño a hispanohablantes como tú en clases virtuales y también presenciales. Y un gran problema que tienen muchos estudiantes en Latinoamérica es que dependen completamente de sus maestros o clases o institutos para alcanzar la fluidez. Pero hay un problema con eso. Según FSI, que es el Instituto de Servicios Extranjeros en los Estados Unidos y que enseña a los diplomáticos idiomas para que puedan trabajar en las embajadas estadounidenses alrededor del mundo, necesitas más o menos 1000 horas de exposición y uso de inglés para dominarlo o por lo menos alcanzar un nivel parecido al mío en español. No sé cuánto cuesta clases en tu ciudad o tu país, pero podemos hacer un poco de matemática. 1000 horas por el costo donde vives y puedes ver que eso puede ser muy costoso. Y no solo eso, todo el tiempo que estás manejando a los institutos para aprender. Una manera de disminuir los costos de aprender inglés es usar materiales auténticos. Ya hice un video sobre cómo puedes usar series para aprender inglés mejor o para aprender inglés más rápido. Puedes ver eso, creo que es aquí. Pero en este video voy a hablar sobre cómo puedes usar libros para aprender inglés más rápido. Enseñé en Latinoamérica, en México y en Colombia, y obviamente por mis redes sociales. Sé que leer no es un pasatiempo muy común en Latinoamérica, no tan popular como es en Rusia, por ejemplo, o en Norteamérica. Pero si tu meta es aprender inglés rápido para mejorar la calidad de tu vida, es muy importante que empieces a leer por lo menos un poquito, porque libros son la mejor herramienta para aumentar tu vocabulario. Y si eres uno de esos estudiantes que siempre me dice, necesito más vocabulario, no aprendo suficiente vocabulario, pues necesitas leer. Y en este video voy a explicarte por qué deberías leer, lo que necesitas para aprender con libros y consejos para aprovechar este material auténtico. Acabo de decir una razón por qué deberías leer. Libros y leyendo es la mejor herramienta para aumentar tu vocabulario. ¿Por qué es así? Pues ve un libro. Tantas palabras y todas esas palabras no hay ninguna pausa como hay en películas o series. Es puro vocabulario. Cada palabra es una palabra que vas a leer, que vas a ver, y con suficientes repeticiones vas a memorizar este vocabulario y también vas a usarlo mejor en su contexto porque estás viendo la palabra en su contexto. Obviamente con libros puedes conocer mejor la cultura. Hablé sobre eso en mi video sobre las series. Puedo usar un ejemplo personal para mí. Leí 100 años de soledad por Gabo. Y la primera vez que lo leí, nunca había visitado a Colombia. Y no entendí por qué ese libro fue tan importante. Me aburrió un poquito del libro. Pero después de vivir en Cartagena por 1 año en Colombia, me di cuenta por qué el libro fue tan importante. Más o menos, Gabo explicaba, describía la situación en Colombia y el ciclo por el que pasan los países latinos, específicamente Colombia. Y la tercera razón por qué deberías leer es que cuando lees, especialmente con los libros, es súper fácil subrayar las palabras que no sabes y después de leer la página o el capítulo, pues puedes usar Google Translate o un sitio muy bueno como Lingui para entender mejor el contexto, la historia, la palabra que no sabes. Entonces, ¿qué necesitas para aprovechar libros y leer?
La primera cosa que necesitas es un libro que te interesa. Para principiantes eso es muy difícil porque como con las series, las películas, con materias auténticas, no son creados para aprendices de inglés. Pero por suerte puedes encontrar en línea o comprar libros fáciles de leer para principiantes. Si puedes leer, encontrar algo que puedes leer desde el comienzo, eso va a ayudarte muchísimo a aprender inglés rápido. Y como con las series, si puedes encontrar un resumen del libro, eso puede ayudarte a entender el vocabulario. Ahora, consejos para aprovechar libros. Mi primer consejo, como con las series o con las películas, deberías leer un resumen del libro. Y el resumen puede ser en español o inglés, no importa. Lo importante es que antes de leer entiendes más o menos lo que va a pasar para que el vocabulario, para que la historia no sea tan difícil de comprender. Mi segundo consejo es si no te gusta leer, no es algo que disfrutas, no intentes leer mucho, porque muchas veces cuando conozco a personas que no les gusta leer, piensan que cuando leas necesitas leer todo un libro en un día. Obviamente, me gusta leer, yo puedo leer mucho en un día, pero hasta para mí, antes de acostarme, no estoy leyendo un libro en una hora. Solo leo unas páginas y después me duermo. Entonces, en tu caso, si eres una persona que no le gusta leer mucho, lea una página en inglés antes de acostarte o por la mañana. No importa cuándo, solo lea un poquito todos los días. Y si empiezas a disfrutarlo, puedes aumentar la cantidad que lees, porque cuanto más lees, más aprenderás. Y mi tercer consejo es no busques palabras demasiado, porque eso va a aburrirte y eso va a frustrarte. Cada vez que encuentres una palabra que no entiendes, necesitas ir a Google Translate o Lingui, pasas 3 minutos a hacer eso. Eso es lo que significa. Regresas al libro y unas palabras después la misma cosa. No quieres interromper tu corriente, tu flow cuando estás leyendo. Es mucho mejor que cuando estás leyendo, si encuentras una palabra que no entiendes, las subrayes y al final de la página o el capítulo puedes usar Google Translate para encontrar el significado de esta palabra o las palabras que no entiendes muy bien. Y así vas a disfrutar mucho más leer. Esto es mi libro en español que leo ahora para mejorar mi español y aumentar mi vocabulario. Y de verdad, cuando estoy leyendo, casi nunca busco palabras, porque muchas veces voy a entender lo que significa la palabra del contexto o porque sé que es una palabra que no voy a usar mucho. Pero si encuentras una palabra muchas veces y no entiendes lo que significa, eso es un señal que deberías buscarla en Google Translate o Lingui para agregarlo a tu vocabulario activo, al vocabulario que vas a usar cuando hablas inglés. Si quieres recomendaciones para libros más fáciles de leer que no usen un vocabulario demasiado antiguo o demasiado high class, sofisticado, recomendaría Hardy Boys, Sherlock Holmes, Nancy Drew, Harry Potter, 50 Shades of Grey, 50 Sombras de Grisa. De verdad, para las mujeres, novelas de eróticas normalmente no usan un vocabulario súper sofisticado. Son buenos libros de leer si quieres aprender inglés. También excitantes. Y esos son mis consejos para aprender inglés más rápido con libros y con leer. No solo necesitas usar libros, si quieres leer noticias en línea, puedes leer noticias. Pero para mí prefiero usar libros, porque los libros van a usar un vocabulario más de la gente y los libros son más
importantes culturalmente para los nativos. Entonces, si lees algo ahora, pues dime abajo en los comentarios cuál libro lees en inglés. Si no, espero que este video pueda motivarte a leer más libros para aprender inglés más rápido. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal si aún no te has suscrito al canal y dé clic en la campana si quieres recibir notificaciones cuando estreno videos nuevos. Y si quieres más información sobre mis clases o cursos porque quieres un maestro que te guíe hacia la fluidez, te aconsejaría visitar profecal.com/ES. Y eso es todo. Te dejo unos videos que pueden interesarte y como siempre, nos vemos, mis queridos estudiantes.